Yo tenía grandes pesadillas, siempre tenía persecución, me soñaba que me perseguían y corría, pero nunca me podían alcanzar. Quería utilizarme como cabeza. ¿Para qué? Para entrarme al mundo oscuro. Incluso que yo acabara siendo una bruja que consultaba. Recuerdo que él me dice, así te dice el Señor. ¿Tú sabes por qué te llamo en medio de la multitud aquí delante? Porque delante de mí hay una pastora. Wow. Delante de mí está una pastora. Dios te bendiga. Estamos hoy en tu canal, Fe que Todo Llega. Venimos a presentarle un gran testimonio de una mujer de Dios que pudo hoy en día haber estado en la hechicería, pero por la misericordia del Señor y porque Él la marcó para esto, está en el pastorado. Así que hoy presentamos a la pastora Elizabeth Soto. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy agradecida del Señor que me hayan dado esta oportunidad para así hablar, para que la gente sepa quién es la pastora Elizabeth, de dónde viene. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas que la gente desconoce y escuchando, cuando uno testifica, saben que todavía hay más personas que Dios quiere trabajar cosas lindas con ellos. Así mismo, pastora. Muchísimas gracias por recibir la invitación, por compartir con nosotros. Y nada, vamos a iniciar. Nosotros siempre nos gusta desde el principio, como Génesis, porque así vemos los patrones en las personas, ¿verdad que sí? Entonces nos gustaría saber cómo fue su niñez, quién era la pastora Elizabeth, hoy en día la pastora Elizabeth como niña. Sí, realmente, como te decía, vengo de una familia que tenía patrones en donde se nos enseñó que teníamos que ir anualmente a fiestas dirigidas a los demonios, sacrificios, en donde ahí pues se mataban animales como gallinas, también chivo, y se nos enseñó allí lo que era familiarmente tener que tomarse la sangre. Santo. Y veía como mis tíos lo hacían, mis tías también, porque la familia materna y paterna, de esos dos lados, Dios me trae de esos patrones de conductas, en donde era como que yo no tenía escapatoria. Había un reclamo de un lado, pero también un reclamo de otro. Sí. Wow. Entonces desde Claro niña que usted sí. lo que empezó a ver fue todo eso. Hechicería por todos lados, pero no cualquier hechicería, eran hechicerías profundas donde se bebe sangre y todo ese tipo de cosas y sacrificios. Claro que sí. De hecho, yo recuerdo que una tía de crianza de quien fue mi madre, que ya falleció hace un buen tiempo, unos años, ella en un campo de Atomayor del Rey, porque de ahí es donde yo vengo, nativa de Atomayor del Rey, de un lugar que le llaman Matapalacio. Y ahí lo único que se veía en ese tiempo solamente era ese patrón. Y ella tenía una casa completa llena de todos los ídolos, que bueno, que le llamamos santos, que son los cuadros que estaban en ese lugar. Y yo recuerdo que cuando nosotros viajamos allá donde la familia, yo tenía que dormir en esa habitación. También me tocó dormir en la habitación de la familia paterna. Y cada vez que en mi niñez yo tenía que dormir ahí, yo tenía grandes pesadillas. Siempre tenía persecución. Me soñaba que me perseguían. Y corría, pero nunca me podían alcanzar. Sino que yo me levantaba así como con esa pesadilla. Y cuando yo abría mis ojos, que yo veía que estaba al frente de ese altar, con toda clase de lámparas, luces de todo colores, velas de todo colores, velones de todo colores. Y yo me levantaba tan cansada, agotada de tanto que corría. Wow. Pero
Luego, en la casa de mi tía paterna, hacían unas fiestas todos los años que en República Dominicana se le llama Brillet. 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 Es una fiesta a los demonios en donde las familias que tienen pactos, que tienen que darle continuidad a lo que es a los demonios, hacer lo que ellos quieran, hacerle fiesta, también gastar grandes dineros, muchos miles de dineros para hacer estos montajes en donde venía gente de todos los pueblos, de todo lado. Y nosotros crecimos viendo esto. Recuerdo que mi papá nos decía a todos, y también le decía a mi madre, prepárame los muchachos, cámbialo de ropa, porque hoy mi hermana tiene su fiesta y tenemos todo que ir para allá. Porque fue la conducta que mi papá me enseñó. Mis hermanos también crecieron aprendiendo esto. Pero yo recuerdo que en una ocasión pusieron todos los niños a hacer fila porque iban a repartir arroz con leche, iban a repartir maní, iban a repartir... Sí, porque eso siempre lo hacen en las horas santas, en todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro que sí. Iban a repartir batata con arenque y también moro negro, de habichuelas negras. Y uno como niño al fin siempre quiere. Si todos los demás niños van, porque yo no voy a ir. Y yo me ponía en la fila. Pero recuerdo que cuando me tocaba el turno, el misterio que estaba en ese momento decía, no, ella no, sácamela de ahí. Wow, usted estaba marcada. Decían, sácamela. Entonces yo me ponía triste porque yo decía, pero ¿cómo va a ser? Si todos los niños le dan, ¿y por qué cuando llega mi turno me sacan? Sí, porque usted no entendía eso en ese momento. Realmente no entendía. Entonces luego le dijeron en una ocasión a mi mamá, yo les reclamé que porque no querían y a todos mis hermanos le daban y a mí no. Entonces mi papá fue y le preguntó al demonio que estaba en la persona. Le dijo, mira, pero ¿por qué la niña mía usted no le da lo que ella le toca? Entonces le dijo, no, yo no la quiero ella aquí porque es que ella tiene una luz, ella tiene algo, entonces no podemos estar aquí con ella. Wow. Sí, yo después me fui creciendo con eso en mi mente. Yo dije, pero ¿cómo va a ser? Pero como que yo tengo una luz, como que yo tengo algo. Empezó a llamarle la atención. ¿Qué significaba tener esa luz? Claro que sí, a pesar de que tenía tíos que decían que dentro de la familia iba a haber alguien que tenía que ser el sucesor, que tenía que hacer el trabajo. Sí, porque eso va de generación en generación, eso es como un legado que le van dejando a la gente. Claro que sí. Hasta que llega uno y lo rompe. Exactamente. Y ahí es donde, cuando niña, mi madre, sin saber, ella la reclamaban. Pero mi madre siempre fue una mujer que, a pesar que no iba a ninguna iglesia a congregarse, ella tenía ese temor de Dios en su corazón. Ella decía, no, yo no voy a servir a los demonios, porque eso no está bien, yo siento que eso no está bien. Y ahí es donde ellos comienzan a reclamar a mi hermano mayor, para que mi hermano mayor fuera que le sirviera a ellos de cabeza. Pero mi hermano mayor también dijo, no, yo tampoco. Si mi mamá dice que está mal, yo entiendo que está mal también. Y ahí luego entonces yo comienzo a tener lo que son ataques. Comienzo a recibir ataques mentales. ¿Cómo usted identificaba esos ataques? ¿Qué pasaba con usted? Sí, aún en una corta edad, yo, como te dije ahorita, tenía sueños, muchas pesadillas, pero luego, cuando ya yo entro a mi adolescencia, porque hay edades en el que ese mundo oscuro reclama la persona. Wow. Y cuando yo entro en los 12, 13, 14 años, ya ellos empiezan a reclamar y empiezo a recibir ataques de querer quitarme la vida. ¿Te escuchaba voces o algo así? Claro que sí. Yo podía estar tranquila y se me entraba un miedo en los lugares. Yo tenía miedo a la oscuridad, yo tenía miedo a todo. No quería estar sola en lugares.
porque escuchaba voces que me decían, quítate la vida. Wow. Incluso en una ocasión llegué a escuchar una voz que me decía, yo en medio de una depresión, ve, tírate del puente. ¿Y cómo usted entró a esa depresión? O sea, ¿a qué edad usted puede identificar que usted estaba ya en una depresión? Yo comencé a recibir ataques depresivos siendo un adolescente. Yo no entendía, porque ahora ya como adulto uno dice, pero ¿y cómo a una edad uno va a recibir ataques depresivos? En donde yo quería estar sola en un lugar, no quería estar con nadie, yo no compartía con nadie y me encerraba en esa esquina a llorar el día entero, pero yo no entendía. Exacto, eso era algo como en su interior que usted sentía, pero no sabía el por qué ni explicar. No sabía por qué yo lloraba. De repente yo sentía que nadie me amaba, que nadie estaba pendiente de mí, que yo no era importante para nadie y todos esos pensamientos, pero yo tenía una madre que me amaba. Que queremos decirle a ellos que eso es mentira, que son cosas del enemigo, que empieza a trabajar en la mente de la gente para que crean que realmente están siendo rechazados hasta por su familia y todo el mundo. Porque hay una etapa en que los espíritus le gustan aprovechar ese terreno para entonces ellos apoderarse de la mente del ser humano y agarrarlo de títere y hacer lo que quieran con ellos. Y yo desde muy temprana edad, entonces, ¿qué pasa? Mi madre, cuando niña, empieza a mandarnos a nosotros a la escuela bíblica, pero ella no era cristiana, pero siempre hay una escuela bíblica como que salva, siempre, ¿verdad? Como que siempre está ahí siempre para guardar las vidas de las personas que están siendo señaladas, como para que crezcan con ese temor del Señor y empiecen a conocer de Dios. Claro que sí. Esa escuela bíblica había en ese tiempo en los campos blancos de niños. Y yo iba era por el dulcito que daban en las galletitas. Usted sabe que como niño... Pero gloria a Dios, ese fue el método para traerla. Ese fue como el anzuelo para traerme. Y recuerdo que esas hermanas me inculcaron la palabra. Wow. Pero aún así yo duré años, me aparté de todo. Seguí mi rumbo, como dicen. Totalmente apartada, no visitaba ya ninguna iglesia. Y ahí fue donde reció ese proceso en mi vida, en el que pasé circunstancias donde sufrí, lloré. Ahí vino la pérdida de mi madre, que fue para mí un golpe. ¿A qué edad usted pierde su madre? A los 17 años de edad. Wow, es cuando usted está saliendo de la adolescencia para entrar a la juventud, que es una edad todavía bien difícil para enfrentar cosas difíciles. Claro que sí. Y me queda el compromiso, siendo yo prácticamente una niña. Al fallecer mi madre, ahí quedo con 6 hermanos a mi cargo. A su responsabilidad, que no es nada fácil. ¿Y su padre ahí en ese tiempo? Siempre mi papá estuvo presente todo el tiempo, pero él entendía que él no podía con esa carga. Wow. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión, cuando van unas hermanas y me invitan, porque a mí, a la semana de haber fallecido mi madre, llegan unas hermanas de la iglesia, porque mi mamá, antes de Dios llamarla a su presencia, el Señor la llama y ella empezó a servirle. Duró antes menos de un año sirviendo al Señor. O sea, que ella se fue con Cristo. Sí, ella le da un infarto fulminante, en donde ahí ella fallece. Y ahí comienza mi historia de compromisos y también... estar al frente de 6 hermanos. Así es, y pequeño, porque tenía una hermana que 2 añitos de edad. Wow, Dios era que ella tenía. Y tuve que enfrentarme a todo eso. Pero no obstante, Dios me llama en ese proceso. Es ahí donde esas hermanas llegan y me invitan a la iglesia. Pero antes de usted llegar a la iglesia, ¿usted se vio en algún momento envuelta en la brujería en sí? ¿O solamente fue el proceso que usted me contó? Bueno, mira, yo llegué, no me envolví al fondo, pero sí empecé a ir con amigas donde leían tazas, donde leían baraja.
Y porque, como te digo, empecé una depresión que yo quería investigar qué iba a ser de mi vida, que yo quería saber qué iba a ser de mí. ¿Cuál era el futuro? ¿Cuál era mi futuro? Y comencé a interesarme en esa parte de que yo quería saber, hasta que caigo ahí. Una amiga me lleva, pero después yo me iba sola. Así fue. ¿Y usted iba frecuentemente a ese lugar? Claro que sí. Ya como yo me aprendí el camino, donde estaba la señora, ya yo iba. Pero eso nunca le pudo dar una noción de cuál era realmente el futuro que usted le esperaba. Realmente me entendí que lo que me decían no es lo que hoy estoy viviendo. Entendí que no era así. Pero tú sabes que hay personas que cuando van a esos lugares, si tienen problemas con pareja, lo primero que dicen, hay una mujer. Yo veo una mujer. Es un engaño totalmente. Para que la gente sepa que eso es un engaño, eso es un engaño. Yo quería que me dijeran que a mí me iba a ir bien. Un engaño del enemigo. Y nunca me dijeron que me iba a ir bien. Yo entraba al lugar y salía con más problemas. Imagínese, usted iba a llevar el dinero que usted tenía y salía sin dinero y sin ningún tipo de esperanza. Claro, y que lo pedía prestado. Ay, santo. Yo pedí el dinero prestado porque me estaba haciendo adicta en ir a consultarme. Dios mío. Bueno, entonces, después de ahí es que viene el llamado de Dios a su vida. ¿Cómo sucede eso? Sí, a través de la muerte de mi madre, ahí es donde yo entro en una depresión que tocó fondo. Toqué fondo completamente, en donde ya duré 2 meses a partir de la muerte de mi madre, que dije no voy a comer, no me voy a alimentar, porque el objetivo es que yo también quiero irme atrás de ella. Wow. Y caí en esa crisis. Entonces hay unas hermanas que van y me invitan a la iglesia. Cuando ellas me invitan a la iglesia, yo lo que pensé dentro de mí, que nunca se lo dije a nadie, bueno, yo voy a ir para que esta hermanita no vuelva más. Pero ellas eran vecinas, amigas en el entorno. Una de ellas era vecina, así al lado de mis padres, que crecimos juntas. Okay. Una de ellas. Y al ella ver el impacto que estaba causando esta pérdida en mi vida, entonces ella ora por mí y lo primero que ella dice, hay que invitarla a la iglesia. Okay, eso es lo que ella dice. Había un último día de campaña en la congregación. Yo recuerdo que cuando llegué, porque fui con otros planes. Usted fue de que para salir de ella. Para salir de ella. Y Dios tenía otro plan para usted. Yo decía, los cristianos atacan demasiado. Los cristianos insisten tanto. Yo estoy tan joven, 17 años. ¿Cómo que yo voy a venir a convertirme? Eso es para viejo. Sí, esa era la creencia que mucha gente tenía antes. ¿Usted sabe, sí, pastora? Sí, la gente pensaba que el evangelio era a una vida aburrida y que era ya como pasar de la juventud a la vejez. Claro que yo pensaba así, porque a mí me gustaban mucho las falditas cortas. Esa era su debilidad. Claro, me gustaban mucho los vestidos ajustaditos, cortitos. Y usted pensaba en su mente, bueno, yo voy a tener ahora que soltar esta faldita corta y estos vestiditos ajustaditos. Claro que sí. Yo dije, bueno, voy a soltar todo esto y me voy a tener que poner un faldón. Voy a tener que ponerme una ropa en manga larga, una cosa que, bueno. Y yo con 17 años, no, yo no he bailado, decía yo. Usted decía que no ha disfrutado su vida aún. No he disfrutado nada. Todavía yo ni siquiera he ido a un pueblo sola. Yo pensaba en todo eso. Wow, pero ¿qué pasa? engaño. Que cuando llego a la congregación esa noche, ahí había un predicador que yo entiendo que todo lo que predico era para mí. El Señor hablando de su vida. Y él hablaba y los lagrimones, las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos y yo lloraba y lloraba, pero no lloro. Y entonces yo decía, pero dentro de mí, ay Dios, ¿y por qué yo lloro? ¿Qué es lo que me está pasando? Yo no entiendo. Cuando el predicador termina que hace el llamado, yo no tenía planes de pasar. Pero cuando él volvió y hizo el llamado, yo sentí que era conmigo que hablaba. ¿Usted puede sentir el toque del Espíritu Santo? Claro que sí, cuando él decía, Cristo quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu historia. Todo lo que tú estás sufriendo, la depresión que te quiere matar, que te ha estado visitando. Y yo dije, por eso es conmigo. Claro, definitivamente. Pero soy yo que me siento así.
Y cuando quiero pasar no puedo. No puedo. Una guerra. Siento que me agarraron los pies. Y yo quería pasar, no podía. Pero había una hermana cerca, que son de estas hermanitas que siempre están pendientes. Y ella me dijo, dame tu mano. ¿Tú quieres pasar? Y yo la miré llorando, le dije, sí. Y cuando ella agarró mi mano, que aló mis manos, yo dije, como que eso se rompió. Lo que era, me soltó. Y Qué yo poderoso. pude caminar hacia el altar. Mientras tanto no podía. Y ahí luego comencé lo que fue una liberación de todo lo que me reclamaba familiarmente. ¿Y cómo usted inicia eso? Porque usted sabe que hoy en día hay muchos nuevos creyentes que no saben lo que es estar en un proceso de liberación. Y hay muchos espíritus y muchas cosas que vienen del pasado y aún no son libres de eso. Claro que sí. Mira, el objetivo del enemigo era que yo estuviera prostituyéndome en ese entonces. Era el objetivo. Porque yo no podía ponerme una ropa si no era una ropa sexy. Wow. No podía. Y cuando Dios me trae, empiezo a entrar en una liberación donde comienzo a renunciar a todo eso. E incluso también tuve que renunciar a las ataduras familiares. A lo generacional. A lo generacional. E incluso en todos los servicios que había liberación, yo caía. Wow. En todos los servicios yo caía al piso. Yo no entendía. Y eso es en los comienzos de los días de servir al Señor. Incluso estaba en una ocasión sentada en un banco de la iglesia y me desmayaba. Wow. De repente. Y usted no sabía el porqué de todo eso. No sabía. Y luego el Señor puso una madre espiritual. Una persona asignada a usted. Cuando me pusieron esa madre espiritual, ella me tomó como hija dentro de la iglesia dándome seguimiento. Ella me enseñó a buscar a Dios, me enseñó a orar, a ayunar. Fue una mentora. Eso es algo muy importante que tenemos que tener presente en los nuevos creyentes, que hay personas que vienen desde cero, que no saben cómo hacer nada. Y poner o uno disponerse, ayudarlos a ellos para enseñarles cómo crecer en el Evangelio. Eso es algo demasiado puntual y hoy en día eso casi no lo estamos viendo. Así es, yo gocé de que Dios haya puesto en el corazón de esa hermana ser mi mentora y velaba por mí a toda hora, se preocupaba. Si no me veía en los cultos me buscaba. Pero yo recuerdo cuando ella me dijo un día, Elizabeth, vamos a hacer unos ayunos en la iglesia. El Señor me mandó que me tranque contigo. Y yo recuerdo que ella se trancó con 2 damas más. Y nos trancamos ahí. Y yo recuerdo que fue una liberación tan grande que Dios hizo conmigo en ese lugar. Y luego no pasó 6 meses cuando llega un profeta a la iglesia. Y yo recuerdo que estaba en una actividad de liderazgo. Todavía yo no estaba bautizada. Por eso hay gente que yo sé que luego veré esta entrevista para que sepa que aunque la persona no está bautizada, Dios tiene planes con él. Sí. Dios tiene planes con él, porque yo no estaba bautizada todavía. Y yo recuerdo cuando ese pastor y profeta me llamó dentro de la multitud y me dijo, joven, venga acá. Y yo me topé en el pecho y dije, a mí, me dice, sí, pasa aquí adelante. Y en medio de la multitud que habían ahí líderes, pastores y demás, recuerdo que él me dice, así te dice el Señor. ¿Tú sabes por qué te llamo en medio de la multitud aquí delante? Porque delante de mí hay una pastora. Wow. Delante de mí Tremendo. está una pastora. Y yo lo miré y dije, wow, pero pastora yo por dentro de mí, pastora yo. ¿Y Ay, cómo? ¿Y cómo? Pero yo soy nueva creyente. Y me dijo, y Dios hará cosas grandes contigo. Serás pastora, él será profeta. Y no solo eso, Dios te usará también con pastores y te unirá con pastores. Wow. Y yo dije, por dentro de mí, como siempre,
a veces hay una Sara dentro de nuestros corazones. Y yo acepté lo que me dijo, pero luego me fui, me senté y dije, pero ¿cómo va a ser? Es que como que Dios me va a decir. Porque que yo soy uno no se pastora. visualiza en ese momento para nada, en eso, pastora. Así es. Y luego pasaron unos años cuando comencé a interesarme por formarme. Y cuando Dios permite que me forme, luego entonces me trae al pastorado. Y ahí luego, pero antes de volvió y me lo profetizó con otra persona. Y entendí que el Satanás andaba detrás de mí para que yo le sirviera, para que yo fuera cabeza. El liderazgo que Dios está usando en usted lo quería, pero para el mundo contrario. Exactamente. Quería utilizarme como cabeza. ¿Para qué? Para entrarme al mundo oscuro. Incluso que yo acabara siendo una bruja que consultaba. Oye, eso. Claro que sí. Una bruja que consultaba, recibía a las personas y por dinero. Entonces, porque luego el Señor, pasando los años, me enseñó que uno nace con el don del Señor. Sí. Porque cuando Él le dijo a Jeremías, desde el vientre, desde antes yo te vi, yo te elegí por profeta a las naciones, y hablándole que Jeremías ni siquiera pensaba existir en la tierra. Sí. Y asimismo, todos nosotros que tenemos llamado del Señor, tenemos un don que es lo que Satanás anda atrás de ese don. Buscando, sí. Porque Él quiere utilizarlo para usarlo a su favor. A su favor. Y luego que Dios me trae a su camino, que Dios trabaja conmigo de esta manera, me revela cosas, me muestra cosas, me da palabra para gente. Entonces entendí que el llamado de profeta que Dios me había hablado, era Satanás, lo quería mal usar para que yo fuera una bruja consultora. Ese diablo es sucio. Pastora, hay una pregunta. En medio ya que usted pasa de ese lado oscuro a los caminos del Señor, ¿usted se vio en algún momento, ya en la transición, visitada nuevamente por esos espíritus de depresión o por algo que le estuviera aconteciendo en un momento que le tambaleara su fe o que le hiciera retroceder, que le hiciera pensar retroceder de los caminos del Señor a volver al mundo? Mira, realmente sí, porque la gente piensa que cuando Dios te trae de ese mundo oscuro, que ese mundo oscuro no va a volver a tocar tu puerta en medio de crisis familiares, emocionales, incluso crisis espirituales, porque no todo el tiempo uno está en alta espiritual, hay momentos que uno está en debaje espiritual, y esos espíritus que en un tiempo fueron desalojados de mi cuerpo, como dice la Biblia, que los espíritus que fueron desalojados de tu cuerpo, que ellos vuelven. Exacto. Ellos vuelven a ver cómo está la casa, si la casa está adornada, decorada, barrida o está descuidada. Y hubo un momento en donde yo hice descuido. Yo estuve descuidada en cuanto a lo que era la oración y la búsqueda. Y el espíritu, mira, en una ocasión me visitó un espíritu, yo pasando una crisis financiera, y quiero compartir esto con la gente. Yo pasé una crisis financiera tan fuerte que estando yo haciendo una cena, yo escuché una voz literal que me dio un número. Wow, de que para que usted jugara a la lotería. Así fue. Y le abriera brecha al enemigo. Un número de la lotería. Y cuando yo escuché eso, yo reprendí. Dije, el Señor te reprenda, Satanás. Yo sé que en medio de esta crisis Dios no me ha dejado, pero fue tan terrible eso y tan literal que al otro día escucho a los vecinos vocear, porque el enemigo te oferta y luego te lleva al terreno para que tú escuches. Si hubiese aceptado, hoy tú no estuvieras así. Exactamente. Y cuando escucho a la vecina decir, ¿tú sabes qué número salió? Tal y tal. Oye, estoy seguro el enemigo de una vez, ¿viste que te lo dije? De una vez la carne me dijo, mira, tú no ves
wow, qué tonta. Mira, tú hoy no pudieras, habías resuelto todo tu problema, tuviera en otra condición, pero rechazaste. Pero Dios me ayudó a vencer en medio de esa crisis. Como hay gente que yo sé que en medio de la crisis Dios no te abandona. En medio de la crisis Él está ahí. En medio, incluso en el momento de la crisis más oscura, Dios no nos abandona. Mira, de la barca se apea todo el mundo menos Él. Se apean familiares y amigos menos Él. Y como me vi en esa tentación tan grande, también me vi poniéndome un solo vestido. Porque cuando vengo a los pies del Señor comienzo a vivir una crisis en donde todo lo que yo tenía, que Dios no estaba de acuerdo, Él comenzó a quitármelo. Que en el momento no lo entendemos, no entendemos el porqué de todo eso, pero así es. Después entendemos que es un proceso para Dios moldear áreas de nuestras vidas y poder llegar hasta donde Él quiere que lleguemos. Y el enemigo me decía, tú no ves cómo tú estás, con un solo vestido dominguero, que con ese que tú vas al oculto. Y en ese momento, pastora, cuando usted se veía con ese solo vestido y en esa condición, ¿qué pasaba por su mente? ¿Cómo usted se sentía? Hubo un momento que yo dije, pero ¿cuál Dios fue que me llamó? ¿Cuál Dios fue que me llamó? Porque si Dios me llamó, ¿y por qué ahora yo carezco de cosas? Y venía a mi mente todo eso, mira, afuera tú estabas mejor. Afuera cualquiera te daba. Ahora, ahí está, tú eres que sabes. Si sigues los caminos o te apartas. ¿Y cómo usted logró vencer eso? Porque yo sé que hoy en día hay muchas personas pasando por esa situación y quisieran saber qué estrategia Dios le dio a usted para usted vencer esos pensamientos, porque son cosas que abundan mucho. Claro que sí, mira. Yo me vi peleando unas guerras espirituales tan fuertes que yo pensé que ya yo no podía más. Yo pensé literalmente que Dios me había olvidado. E incluso a tal nivel que yo le decía a mis amistades de la iglesia, que lo veía que estaban bendecidos, yo decía, pero Dios se acuerda de todo menos de mí. Dios se acuerda de todo. Y la gente que está ahí tiene que saber algo, que no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté viviendo, Dios nunca te abandonará. E incluso yo recuerdo que yo un día le dije al Señor, si es verdad que tú me llamaste, no me dejes de carriarme. Porque lo que venía a mi mente era eso, como esa es tu única salida. Y yo le dije, no me dejes de carriarme. Mira, no importa que yo, si no me puedo congregar todos los días, no me congregue. Pero no me deje apartarme, no me deje descarriarme, no me deje abandonarte. Y eso fue un amén del cielo. Cuando Dios vio que de mi alma y mi corazón, yo le dije, no me deje apartarme. Y eso fue un sello. Dios dijo amén. Y comencé de la crisis tan grande. Iba a la iglesia y me sentaba en el último banco. Para que nadie la viera. Y ahí me quedaba de rodillas, llorándole a Dios. Y si me sentaba, era con la cabeza para abajo. Y recuerdo que en una ocasión, quien fue en ese tiempo mi pastor, él invitó a la iglesia al pastor, que en ese tiempo no era pastor, era evangelista, a Juan Carlos Harrigan. Lo invitó a la iglesia y él en ese tiempo evangelista que Dios lo usaba con una autoridad así, incluso igual y hasta más como, porque Dios te va madurando. Ya él como evangelista Dios lo usaba en una locura tremenda. Y estando yo en el último banco con la cabeza cabizbaja, ya donde yo pensaba que era mi etapa final, donde yo dije ya, tú no sabes que después que tú tengas un banco de adelante y te sientes en el último, ya lo que te quede la puerta. Oh, wow. Y ya yo estaba casi en la puerta. Santo. Ya yo estaba cerca. Yo lo que tenía era que dar un paso y salir de la iglesia. Exactamente. Y recuerdo que él me llamó. Dice, la que está allá atrás. Y todo el mundo miró, menos yo. Porque yo estaba sumergida en una crisis, que yo estaba con la cabeza para abajo.
Y cuando él dice, la joven que tiene tal t-shirt, de tal color, nada, yo nunca miré nunca, porque yo no iba a imaginar que era conmigo. Usted. Cuando luego ahí, él dice, la que tiene la cabeza para abajo. Y ahí yo miré. Ahí fue que usted reaccionó. Y yo levanto mi cabeza y no veo a nadie, si no era yo que estaba así. Y me dice, Dios me trajo aquí por ti. Ay, bendito Jesús. Nunca olvido ese día, cuando Dios mandó ese hombre lleno de presencia por mí a la congregación. Y me dijo esta palabra, me dice, ven caminando. Y yo me levanté sin fuerza y empecé a caminar. Y cuando llegué al altar, me dijo, así te dice el Señor, el llamado que tú tienes del Señor es tan fuerte que por eso son tan grandes las batallas que tú estás viviendo, las guerras que estás viviendo. Y yo dije, pero ¿quién le dijo a este hombre que yo estaba viviendo una crisis así? Me dice, te veo que tienes deseo hasta de dejar a Dios, tienes deseo de descarriarte, tienes deseo de soltarlo todo, pero así te dice el Señor, tienes un llamado de pastora. Volvió Dios y me habló después de años, me recordó el compromiso que Él había hecho conmigo y yo con Él. Me dijo, pero hay cadenas que tienen que ser rotas en esta hora, y hoy el Señor te trajo para llenarte porque no tienes fuerza, te trajo para llenarte porque estás totalmente en el piso. Wow. Y yo recuerdo que empecé a llorar. Mira, yo sé que hay gente que va a ver esto y va a identificarse, porque hay gente que está en esta misma condición que yo me vi. Y cuando comencé a llorar, todo lo que me quedaba de las ataduras generacionales de altares. Yo recuerdo que Él dijo esta palabra. Dice el Señor que yo vine a romper las ataduras de altares generacionales de tu familia en tu vida. Y yo recuerdo que cuando yo lo miré, yo caí al piso. Y yo supe durar ahí todo el servicio tirada en el piso. El Señor haciendo la obra. Y alguien me iba a parar. Yo no me podía mover. Yo estaba así como que me estaban haciendo una operación, una cirugía. Y cuando una de las servidoras, yo estaba consciente, porque el que está en el piso, en el suelo tirado por el poder de Dios, que no se puede mover, está consciente, no pierde la conciencia. Y yo recuerdo que cuando me quería una hermana mover, él dijo, no le ponga la mano, déjela ahí. Porque lo que Dios vino a hacer con esa mujer hoy, nadie lo va a entender. Pero déjela ahí. Si yo voy a empezar a predicar, pero si ella tiene que durar ahí todo el mensaje, porque Dios está liberando, Dios vino a romper cadenas en la vida de esa mujer, porque lo que ella estaba viviendo, un estado depresivo, que el diablo le decía, quítate la vida, tú no sirves, tú no vales nada. Y ahí entonces duré toda la prédica como nunca más en mi vida yo he vivido una experiencia así. Pero él volvía y decía, Dios me trajo aquí, fue por ella. Ahora entiendo que fue por ella que Dios me trajo. Wow. Y yo bendigo la vida de este hombre de Dios, que en ese tiempo el pastor Juan Carlos se dejó bendecir, se dejó usar para bendecir mi vida. Y de ahí cuando me levanté, se levantó una nueva mujer. Se levantó la mujer que Dios dijo que yo sería. Se levantó la mujer dispuesta a hacerlo de Dios, dispuesta a trabajar para Dios. Mira, yo sentía como que alguien tenía como una herramienta en las manos y me cortaba cadenas de los pies, cadena de las manos. Yo sentía que me operaban el corazón, donde yo tenía que entrar en una etapa de perdón, de reconciliación. Yo tenía que perdonarme yo misma, porque yo decía que porque mi mamá murió y yo no pude hacer nada. Wow. Si yo estaba en el médico, estuve ahí, y perder mi mamá para mí fue muy doloroso, para mí, para mi hermano y todos mis hermanos. Y yo me culpaba. Yo decía, es que si yo hubiese llegado antes, mi mamá no hubiese muerto.
Y tuvo Dios que visitarme y trabajar un perdón a mí misma. Una sanidad interior. Totalmente. Tuvo el Señor que hacerlo conmigo, porque hay gente ahí que yo sé que si no entran en esa etapa de perdonarse ellos mismos, porque la culpa hace que tú no camines al propósito de Dios. Si yo no soy visitada por el Señor y Dios manda ese hombre a mi vida para liberarme, déjame decirte que hoy yo no estuviera aquí, me hubiese vuelto a servir a los demonios, me hubiese devuelto a hacerle caso a la voz que me reclamaba y que me decía que mi vida me la podía cambiar, porque así como Dios oferta, tiene planes, Satanás también lo hace. Claro. También lo hace. Mira, cuando yo recuerdo lo que Dios ha hecho en mí, cómo lo hizo, yo dije, yo fui más que bienaventurada. Más que bienaventurada. Y cuánto más uno no ha tenido, porque el enemigo no se queda ahí. No, no se Cuando queda Dios trabaja contigo una liberación, Él quiere volver a atarte. Sí. Entonces comencé a ser la intercesora de la familia, a orar por mis hermanos, que mis hermanos prendían vela. Todavía en ese tiempo. En ese tiempo prendían vela. Y ellos entendían que la salida de su bendición estaba sirviéndole a los demonios también, prendiendo vela, teniendo cuadros en esquinas de la cama. Ahí luego Dios me levanta a enseñarle que eso no, Dios no estaba agradado. Incluso en una ocasión mi hermano mayor estuvo al punto de incendiar la casa, la casa paterna. Y yo tuve que lidiar con todo eso. Así es. Wow. Entonces, pastora, ¿cuándo entró ya en vigencia su llamado pastoral? El Señor me llama ya para el pastorado formalmente. Fue en el 2019. Wow. En el 2019 el Señor pues me mueve al ministerio en el cual estamos, el Ministerio Transformado por Cristo, con el pastor Julio César Santana, que es mi pastor apóstol, que Dios permitió que me diera la oportunidad y entender lo que yo cargaba del Señor. Y ahí comienzo a ser copastora en el ministerio. Okay. Empiezo como copastora y luego acepto ese reto. Porque es un reto. Realmente es un reto. Porque el copastor que se apasiona por lo que Dios le da, no es un copastor, es una persona que ama las almas, sí, que está pendiente, que restaura, que cuida, que vela. Y que está ahí, que si hay que pasarle la manita, está ahí, gloria a Dios. Si no está el pastor de cabecera, por X o Y razón, en el caso de nuestro pastor, que él siempre viaja mucho, sí, pero sí, Dios me permitió siempre estar ahí. Y luego me tocó pastorear formalmente. Pastorear formalmente, en donde aprendí a amar más la gente y aprendí que personas que vienen de donde Dios me trajo, me identificaba con ellos y ya yo sabía cómo iba a tratar eso. Y hoy en día el Señor por su misericordia me usa en el don de liberación que yo pensaba que yo no fluía ni daba para eso. A mí me decían, el pastor me decía, ore por este, pastora, y yo decía, pero ¿cómo que ore por este? Pero yo no fluyo ahí. Sí. Y luego el Señor fue sacando ese don de liberación que había dentro de mí. Y para la gloria del Señor, si hay que agarrar y tirándole encima a un endemoniado, echarlo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús peleamos ese pleito. Dios me dio la legalidad, porque de donde Él te trae, Él te permite tener autoridad sobre eso y operar ahí. Entonces, donde aprendí, mis familiares trabajaban eso tan profundo, que trabajaban con las 21 divisiones. Ellos trabajaban cosas profundas, consultaban a diario, tenían su consultorio como si eran médicos. Wow, santo Dios. La gente le consultaba, la gente iba de todos lados a San Pedro de Macorís. Porque mujeres con problemas con los matrimonios, sí, con problemas con hijos,
con problemas con enemigos, y ellos entendían que era la manera que se le iba a ayudar para ellos resolver. Hasta la salud. Hasta problemas de salud. Y Dios ha sido bueno. Así es. Puedo decirte que la mejor decisión de toda mi vida entera fue decidirme por Jesús, y que fue muy joven que Dios me permitió hacerlo. Hubo que sacarme unos cuantos demonios fuertes. Hubo que liberarme ahí fuertemente. Así es. Había días que yo caía en el piso y eso solamente me decían: Elizabeth, pero usted cayó al piso, y Dios liberándola ahí, porque había que hacer un trabajo profundo en mí. Sí. El cual hoy Dios me permite ministrar a mi familia. Soy la pastora de la familia. Amén. Por la Gloria gracia a Dios, del Señor. Gloria a Dios. Así es. Bueno, pastora, de verdad que ha sido un tremendo testimonio, muy lindo, muy hermoso. Yo sé que muy edificante. Yo sé que muchas vidas van a ser bendecidas, impactadas a través de su testimonio. Amén. Ese es el propósito que nosotros tenemos aquí. Dios lo sabe, que lo hacemos con todo el corazón, desde nuestro corazón. Tener este tipo de entrevistas para poder bendecir a otros y ayudarlos a cada uno en medio del proceso para aumentar la fe. Amén. En este momento estuvimos con la pastora Elizabeth, así como le dijimos, y yo quiero ya, para finalizar y cerrar, que ella le dé un mensaje a esas personas que están ahí, que van a ver este video, y la dejo con ella. Amén. Quiero enviarle un mensaje en especial a la juventud, a la adolescencia, niñas que se encuentran como yo estuve, que a mi corta edad, 12, 13, 14 años, me vi atada por el espíritu de la depresión. Que no intentes contra tu vida. Tienes algo precioso de Dios. La juventud es un divino tesoro. Y saber que si permite el Señor que vayas a una congregación y escuchar de su palabra, que atiendas atento a la voz de Dios, que como Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Y todos los que están en las congregaciones, que son adolescentes, sigue firme, ni un paso atrás, porque todo lo que Dios tiene para ti es maravilloso, y el plan es contigo, que mente humana no lo ha imaginado, y ojos todavía no lo han visto. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, de verdad te agradecemos porque te quedaste con nosotros hasta este momento, porque pudiste ver el video completo. Te pedimos que te suscribas al canal, que lo compartas con personas que tú entiendas que puedan estar pasando, que estén pasando por una situación como esta, que vaya a ser de bendición para sus vidas. Te pedimos también que comentes aquí, porque vamos a leer en qué te impactó, cómo te ayudó, cómo fue de bendición para tu vida este video. Así que muchísimas gracias, y nada, este tu canal, Fe que Todo Llega.